no se presentan en los desfiles militares. Son esas armas que cuanto más guardadas estén mejor. Y que a veces por el rumor se piensa de que yo tengo un arma biológica y que Jaime tiene otra arma biológica, pero es únicamente el rumor de lo que podrían ser como destrucción. Realmente yo me estuve fijando un poquitito en la historia de estas armas biológicas y encontramos que ya en 1155 el emperador Barbosa envenenó el suministro de agua con cadáveres humanos en la ciudad de Tortona, en Italia, 1155. En 1346, los mongoles ponían en las catapultas las víctimas de la peste negra y las tiraban por encima de la ciudad de Crimea, de Cafa, la ciudad de Cafa en Crimea. Y en 1763, los británicos, cuando no, suministraban mantas frazadas usadas por pacientes de viruela a los nativos americanos. ¿Qué les parece? O sea que el tema de armas biológicas ya es un tema tratado en la historia. Pero vamos a referirnos más que nada a las armas biológicas actuales. Es todo tuyo el tema, Marcelo. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Adelante. Voy a empezar haciendo justamente esa introducción que me parece útil por el tema de unir una cuestión jurídica, que es básicamente la Convención sobre Armas Biológicas, con una cuestión fáctica de hechos que nos están pasando ahora con el COVID-19, ¿no? Esta pandemia del coronavirus ha demostrado que a todo el mundo estos patógenos microscópicos infectan indiscriminadamente y avanzan sobre territorios globales. Y pueden tener tantos efectos, estos microbios, estos patógenos, efectos tan disruptivos como una guerra en gran escala. Estamos hablando hoy por hoy de 1 millón de personas fallecidas por el COVID. Tal como sucedió anteriormente con el COVID-5, que se trasladó desde Toronto y abarcó a 29 naciones. Estos patógenos tienen efectos disruptivos que si uno los toma en su justa medida, encontramos de que estamos frente a un riesgo en materia de seguridad global. Estamos dentro de lo que hoy podríamos englobarlo como la estabilidad del sistema mundial. Afecta la estabilidad, y ustedes saben que para que una sociedad sobreviva y se desarrolle necesita de estabilidad, y la estabilidad se logra a través de la seguridad, y la seguridad se logra a través del consenso de las partes o la imposición a partir de un poder. Por eso a veces lo unimos en las sociedades, sobre todo anárquicas, como es la sociedad internacional. Para tener esa seguridad, varios países han buscado estas armas de destrucción masiva, como son las armas nucleares, porque ellos logran con ello establecer una seguridad estratégica, lo que también genera es, por otro lado, claro, una estabilidad, una seguridad que ellos logran alcanzar con un riesgo muy grande para toda la sociedad en su conjunto, la sociedad internacional. Este temor a ser autodestruido, digamos, porque es en una guerra, una conflagración a nivel de armas de destrucción masiva, se destruyen mutuamente las dos partes, también genera un temor muy grande en todas las sociedades, y estos temores han buscado ser resueltos a través de regímenes
desarme y no proliferación, o sea, estos regímenes como es la Convención sobre Armas Químicas, la de Armas Biológicas, el Tratado de No Proliferación Nuclear, son todos regímenes que de alguna manera lo que han buscado es limitar, es ayudar a los estados a poder poner transparencia y al mismo tiempo control y autocontrol en materia de este tipo de armamentos, de alguna forma para conseguir una estabilidad sistémica. Dicho eso como introducción, me queda a mí claro de que estas crisis, lo que hoy estamos considerando es si esta crisis puede ser producto de la naturaleza, y este es el tema biológico, ¿es producto de la naturaleza o es un accidente, o es negligencia? Esto todavía no lo sabemos. En este caso del coronavirus, estamos con un laboratorio de nivel L4, que es el nivel más alto de riesgo, porque manejan patógenos altamente peligrosos, el de Wuhan. Este laboratorio es un laboratorio que se dedica justamente a investigar los más peligrosos patógenos que existen en el mundo. Yo recuerdo, hablando con el vicecanciller de la Argentina, que él estuvo en el principio de la negociación que yo después continué en Ginebra por la Argentina, que fue la negociación del protocolo de verificación de armas biológicas, que él me decía que China, en la delegación china, invitó a los diplomáticos a visitar el laboratorio Wuhan, estamos hablando 20 años atrás, para hacer un modelo de inspección, de lo que sería una inspección de un laboratorio. Es evidente que hay una relación y una vinculación, están interconectadas la Organización Mundial de la Salud con la Convención de Armas Biológicas, porque deberían estar trabajando conjuntamente para no duplicar esfuerzos y al mismo tiempo abarcar todo el espectro biológico que implica estos riesgos biológicos que hoy nos encontramos, entre lo natural y lo no natural, lo accidental y lo biológicamente natural que pase. Dicho esto, voy a ahora volcar justamente el PowerPoint para iniciar de alguna manera más ordenada la exposición. Permítanmelo hacer. ¿Se ve? ¿Lo ven? Se ve perfecto, sí. Ok. Entonces, esta es la posición sobre la convención, pero va a ir desarrollándose toda la temática a partir de ella, ¿no? Entonces, la Convención sobre la Prohibición de las Armas Bacteriológicas tiene muchos antecedentes, como los estaba señalando. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial, tirarle caballos al enemigo, los alemanes lo hicieron, caballos infectados, digo, ¿no? Y muchas otras alternativas más. Pero es el eslabón más débil de las armas de destrucción masiva en materia de regulación. ¿Por qué? Porque la Convención de Armas Químicas tiene una OPAC, una Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que la sede es en La Haya. Y esta organización tiene inspectores permanentes, son los que han ido a Irak en su momento, y en cambio la organización no la tiene, la organización biológica no la tiene. Y por otro lado, el Tratado de No Proliferación Nuclear junto con la Organización Internacional de Energía Atómica se encargan justamente de las inspecciones y declaraciones en materia nuclear. Por eso es el más débil, porque facilita de alguna manera a aquellos países que son potencialmente proliferantes a contar con una herramienta con la cual pueden trabajar sin ser inspeccionados. O sea,
Estamos hablando de, como dijo en su momento John Bolton en el 2001, el secretario para las cuestiones de desarme y defensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, acusó a Irán, Irak, Siria, Corea del Norte y a Libia, en ese momento, en el 2001, en el 2003 Libia se declaró libre de armas biológicas. Todos esos países digamos, proliferantes, con posibilidades de estar desarrollando, teniendo algún tipo de desarrollo en esa materia. Las ventajas de tener un arma biológica respecto de las demás es que se multiplican rápidamente dentro del huésped y con poca cantidad se esparce en una gran zona. La desventaja de eso es que la gran zona abarcada después resulta muy difícil de descontaminar. Y con un cambio de clima ventoso, el producto se vuelve en contra de uno. Y los menores costos de producción frente a una instalación atómica o frente a una industria química necesaria para la producción de arma química o arma nuclear, y la biotecnología, que aún facilita más todavía la producción de estas armas. También hay nuevos desarrollos que tienen que ver con nuevas tecnologías, como ser la identificación del genoma humano, que va a permitir, o permitió ya el desarrollo de armas étnicas, o el conocimiento a través del sistema nervioso central de generar agentes antipersonales. Todo esto está relacionado con digamos, con estados que puedan tener interés de proliferación. Pero también están los terroristas, que es la otra amenaza, que les facilita la tarea, porque de alguna manera el arma biológica se identifica luego de que aparecen los primeros síntomas. Entonces, hay allí un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, que le facilita al autor desaparecer. Y así como resulta muy difícil identificar si es un accidente o es algo natural, también acá es difícil después perseguir al autor, o presenta un mayor grado de dificultad, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Allí estáis citando en el caso de la secta Ragnesi, que utilizó salmonela en Oregon en 1984, y la secta Verdad Suprema en Tokio, que utilizó gas neuróxico sarín y otros biológicos en el subte. Estos fueron casos típicos de utilización de arma biológica por parte de grupos terroristas, ¿no? Paso a la siguiente. A ver. Ah, qué mal que está. ¿Está mal? No, ¿Está bien? perfecto, Marcelo, se ve muy bien. Ok. Entonces, sigo con que el antecedente de la prohibición de estas armas ha sido el Protocolo de Ginebra de 1925, entrada en vigor 1928. Pero la Convención de Armas Biológicas, de bacteriológicas y toxínicas, ha sido negociada de 1968 a 1972 y entra en vigor en 1975. Hoy cuenta con 183 miembros, el último ha sido Tanzania en 2019. Es el menor de las convenciones de armas de destrucción masiva en cuanto a número, de cantidad de miembros. El Tratado de No Proliferación Nuclear tiene 190 y el Tratado de Prohibición de las Armas Químicas tiene 195. Los no ratificantes y los no miembros, ¿quiénes son? Israel no es miembro, Sudán, Chad, Eritrea, Namibia, Comores, las islas. Y no ratificaron Egipto y Siria. O sea que ahí tenemos Israel, Egipto y Siria en una zona de altos riesgos, no solamente químicos, sino también biológicos y nucleares. ¿Qué prohíbe la Convención? Desarrollar, producir, almacenar, adquirir, retener, traspasar, transferir, producir agentes microbianos y otros agentes biológicos y
sea cual fuere su modo de producción, sus tipos y cantidades. De acá viene la importancia de que no estén justificados para fines profilácticos de protección u otros fines pacíficos. Las armas, equipos y vectores que sirvan para emplear estas armas también están prohibidos. Esto me parece importante señalar que al no estar justificados, la carga de la prueba va para el que tiene. O sea, el que tiene es culpable. Tiene que justificar que lo está usando con fines profilácticos, fines pacíficos. O sea, tiene que probarlo. O sea, que el solo hecho de tenerlo es causa y violación de la Convención. En cuanto a los deberes que les corresponden a los Estados partes, primero es dictar leyes nacionales de incorporación de la Convención y todo lo que se refiera a armas biológicas. Informar anualmente a las Naciones Unidas sobre las instalaciones en materia biológica que tienen, las epidemias, acá, ¿no? Vuelvo a China, ¿no? Juan, epidemias, informar, prender la luz. También las publicaciones científicas, los contactos científicos, la legislación, las vacunas, todo lo que se haga en el país en esa materia. ¿Y a quién se tiene que informar? Hay una dependencia de apoyo en Ginebra, que es dependencia de apoyo para la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, que se encarga de recolectar todas las informaciones anuales que las remiten los Estados partes. Por otro lado, los Estados partes, ¿cuál es el carrot? ¿Cuál es la zanahoria que reciben por entrar en este tipo de convenciones? Como en todo régimen hay un beneficio, que es el acceso a la tecnología. Si uno no está dentro de estos marcos regulatorios, uno no tiene acceso a la tecnología correspondiente. Y esto generalmente es de los países más desarrollados, o sea que los otros países vienen a entrar también, aunque no estén relacionados con armamentos de esta naturaleza, entran en estas convenciones por la facilidad que significa acceder a investigación, intercambio de información, materiales científicos, etc., y al mismo tiempo cooperar en el desarrollo y la prevención de enfermedades de este tipo. Cooperar, acá viene de vuelta la actualidad, ¿no? En el desarrollo para la prevención. No sé qué tan prevenidos nos pusieron de toda esta situación. Ahí estamos hablando de fechas, enero, 22 de enero, 2 de enero, hay un tema ahí de discusión todavía con la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido su legitimidad a partir de que Estados Unidos le ha sacado su voto de apoyo y le ha restado su dinero, su cuota parte, que esto lo pone en una situación de debilidad. Y es un organismo multilateral, y es un organismo al cual pertenecemos todos. Volviendo a la Convención, ¿cuáles son los derechos de los Estados partes? Los derechos son justamente de consultarse mutuamente y de recabar aclaraciones sobre cómo implementa el Estado esta Convención, cómo lo hace, a ver si hay dudas, pueden aclarar, clarificar, etc. En caso de una violación, se va al Consejo de Seguridad directamente, porque es un arma de destrucción masiva, desestabiliza, es una desestabilización de la seguridad internacional. Todavía no he visto al Consejo de Seguridad hablando sobre el COVID. Y estamos hablando de una pandemia que ya causó un problema de seguridad internacional. Estamos todos con una situación grave. La actualización de esta conferencia se hace cada 5 años. Cada 5 años. La próxima es en el 2021. Creo que va a ser una buena oportunidad para rever y reactualizar justamente las debilidades de esta convención a la luz de lo que nos está pasando. Vamos a ver si para ese entonces, ahora voy a explicar por qué no tenemos un protocolo que adjunto a la convención para verificar el cumplimiento de la convención. Paso a la siguiente. Creo que esto un poco ya lo estoy hablando, cuáles son las diferencias con la Convención de Armas Químicas. Bueno, es más potente, tiene esa habilidad de multiplicarse más rápido dentro del huésped, y entonces se expande con mucha mayor rapidez y mayor cantidad.
el agente químico es un veneno, los biológicos son microorganismos y pueden ocurrir naturalmente. El objeto de aplicación, en el caso de los químicos, es la industria química. La industria química, a través de la OPAC, de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, toda industria que la Argentina tiene es inspeccionable si tiene los productos listados en la Convención de Armas Químicas. O sea, la Convención de Armas Químicas hay unas listas, lista de carácter 1, 2, 3, o sea que por el grado de peligrosidad del material, requieren de inspecciones in situ, inclusive ad hoc, o sea, intempestivas, sin avisar, para verificar que lo que declaró el Estado anualmente se cumpla y sea lo que realmente es, y que no se ha utilizado ni se ha desviado material, pero estamos hablando de una industria química. En este caso son laboratorios químicos. La Convención de Armas Químicas excluye la prohibición de la posesión y empleo de químicos para dispersión de disturbios urbanos por las fuerzas de seguridad, mientras que si fueran biológicos estarían prohibidos. La demora de los síntomas ya lo expliqué, y carece de verificación, ya lo dije, y le falta el órgano de aplicación como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, y en el caso de los nucleares, estamos hablando de la Organización Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. A ver, ¿qué se requiere de esta convención? Respetando las cuestiones de seguridad y preservando la propiedad intelectual de los laboratorios, se necesita un órgano independiente de los estados, que formen parte de la convención, para que se realicen inspecciones in situ de estos laboratorios, por ejemplo, L4 de UAM. El otro elemento que haya controles regulares, o sea, anuales, que permitan de alguna manera prever, darle seguimiento a estos laboratorios. Un consejo científico indispensable, porque hay cambios biotecnológicos que se van produciendo en forma rápida, y esto requiere de que haya como hay en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, un grupo de científicos que están estudiando y evaluando las novedades que aparecen en el mundo en materia química. Lo mismo tendría que haber en materia biológica para prevenir de este tipo de nuevos desarrollos. Si tienen peligrosidad, si revisten daños, dónde los realizan, etcétera, ¿no? Lo mismo un grupo de equipos que estén capacitados de dar respuesta rápida, o sea, un team que se mueva rápidamente. Esto la Organización para la Mundial de la Salud tiene un grupo de expertos y lo puede poner a disposición de la Convención sobre Armas Biológicas. Acá hice un párrafo sobre Argentina que no creo que les interese. Bueno, cuando adhiere, cuando la ratifica en 1979, y por resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento del Ministerio de Defensa, esa resolución conjunta incorpora todas las listas de biológicos y patógenos susceptibles de ser peligrosos, dañinos, y pueden tener uso dual, o sea, dualidad que pueda ser usado para fines no santos y para fines santos. Los han incorporado a un decreto 603, que es una comisión multiorganismo, Ministerio de Defensa, aduanas, Ministerio de Relaciones Exteriores, que dictamina cada vez que se realiza una exportación en esa materia, en químico, nuclear o biológico, o arma convencional, o lo que fuere. Interviene. La comisión se llama la Comisión 603. Y después, bueno, las redes nacionales de monitoreo, y hay una que también tenemos con el Mercosur, para las cuestiones de pandemias, sobre todo agropecuarias. Las causas de la falta del mecanismo de verificación. Empezamos a negociar esta verificación en 1995 y terminamos en el 2001, una noche. Entre buenas y primeras, Estados Unidos declara que no va a firmar toda ese tratado que se había elaborado con mucha disciplina. Se llamaba Rolling Text,
porque rolling, iba permanentemente aumentando, cambiando, etc. Rolling text. Y en una noche, un viernes, se declaró en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra de que no lo firmaba. Y explicó lo siguiente, los motivos. No acepta porque dar acceso a sus programas de biodefensa crearía un problema de seguridad nacional. Tienen que defender la propiedad intelectual de los laboratorios privados. Hay una obsolescencia de la verificación tradicional ante la imposibilidad de establecer una línea divisoria entre instalaciones declarables y sujetas a inspección de las que no deberían quedar comprendidas. Ellos hablaban de las farmacias. Decía, ¿cómo van a investigar una farmacia? O sea, también lo pueden inventar ahí a un arma biológica. Después la naturaleza cambiante de la amenaza biológica y su uso dual. Y la indescriptible naturaleza de las instalaciones con capacidad biotecnológica. Están hablando de laboratorios altamente sofisticados. Y acá viene el otro elemento que se actualiza, ¿no?, hoy con la pandemia, la imposibilidad de discriminar entre un brote de mutación natural inducido o uno inducido por patógenos manipulados genéticamente. Ya ha habido yo he leído dos premios Nobel que han hablado de que esto ha sido producto de una manipulación en laboratorio, y bueno, no se puede corroborar porque justamente primero no hay facilidad de acceso. Hasta la Organización Mundial de la Salud está esperando de que le dé autorización China para ingresar a los laboratorios. Y después pasó tanto tiempo que resulta difícil identificar la causa, lo cual dificulta la identificación del genoma, o sea, y entonces traba la solución al problema. Atento de todo ello, propuso Estados Unidos la creación de un grupo de expertos que nombraría el secretario general en consulta con el presidente del Consejo de Seguridad, y ese grupo de expertos iría in situ a las inspecciones, a realizar las inspecciones, cuando hubiera una denuncia, ¿no? Y informaría a los Estados partes. Y también propuso un código de conducta ético de las universidades, científicos, estudiantes, para que tomen conciencia de la peligrosidad de este material. Por último, tenemos, en el mundo hay regímenes de control de exportaciones, porque dado que estos materiales pueden ser utilizados con finales, son duales y pueden ser utilizados con otros fines, se han creado, en primer lugar, el Grupo Australia, es un grupo cerrado, es un grupo que trabaja a través de listados de armas, de lo que podría ser uso en materia biológica. Surgieron después de que se constató en Irak que eran usadas contra Irán armas químicas violando el protocolo del 25. La sede es en la Embajada de Australia en París, tiene 41 miembros, y lo mismo, intercambian información acerca de a quién se exportó, a quién no se exportó, qué medidas hay que armonizar, y se armonizan entre ellos los estados para establecer listas, para evitar justamente que cometer un desvío inadvertido, o sea, que puede pasar. Entonces, para evitar eso, digamos que el intercambio de información permite tener un criterio común acerca de este tipo de exportaciones. Lo mismo el acuerdo Bacenar, tiene esa finalidad, pero abarca también lo nuclear, abarca las armas convencionales, justamente también con esa misma finalidad. Yo acá dejaría de hablar un poco y escucharía un poco lo que tienen ustedes de inquietudes. Estoy mirando acá a ver si me queda algo que me pueda resultar. Ah, sí, yo diría que dos cosas más agregaría. Que
Dado que no existe un organismo de verificación, y pongamos que no se quiera instrumentar un organismo nuevo por costo, eficiencia, por etcétera, etcétera, etcétera. La solución sería que, y ya ha habido casos de emplearse de esa manera, que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que tiene una sede y tiene inspectores y tiene un consejo científico técnico, sea también quien se encargue de la implementación de esto. Ya tiene práctica en materia de informes anuales, tiene inspecciones, UNSCOM han realizado varias de estas. Entonces sería tal vez una solución de medio tiempo, ¿no? O sea, y tal vez una solución que pueda ser ampliándola. Esta es una de las ideas que quería compartir. Y la otra que, además de que el Consejo de Seguridad es el encargado de recibir la denuncia, la otra alternativa para un Estado es ir a la Corte Internacional de Justicia. Pero para ir a la Corte Internacional de Justicia, no todos los Estados son partes. Entonces, tal vez no tendría competencia para sentenciar a algún Estado parte violatorio en materia biológica. Pero es evidente que va a tener que haber un cambio radical de cómo se enfoca la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas, si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud solita, no ha podido llevar adelante una vistoría in situ, regular, que permitiera prever, mitigar y de alguna manera encontrar una solución y no generar este tipo de dudas. Y sobre todo, le ha faltado a la Organización Mundial de la Salud tener una visión macro, o sea, del problema. No solamente la salud, sino la economía, las finanzas, las situaciones en general de toda sociedad. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, muy amable. Ha sido muy interesante. Mientras lo escuchaba pensaba que quizás en el fondo de todo esto el problema está en el alcance del derecho internacional, ¿verdad? Es muy difícil porque es un derecho que carece de juez, que carece de gendarme, y por lo tanto pensaba que cualquier resolución que se tomara va luego a toparse, digamos, con la falta de un gendarme o de un juez que haga cumplir con esas disposiciones. Porque incluso, como usted decía, de llevarla a la Corte Internacional de Justicia, las resoluciones de la Corte son sugerencias, es decir, no tienen fuerza coercitiva. No hay manera de obligar a un país a hacer lo que la Corte dice. Pueden tomar algún tipo de medidas, algún tipo de sanciones, que generalmente se toman contra países más pequeños. Yo no creo que se tomen sanciones por parte de la Corte Internacional contra países poderosos o países que tengan la potestad de veto, como ocurre en la ONU, ¿verdad? Así que pienso que hay muchas buenas intenciones, pero aunque se lograra tener una legislación, un estatuto, veo difícil el poder generar a través de ello una obligatoriedad para los países para que la cumplan. Sí, coincido. Por eso, y aparte el Consejo de Seguridad siempre están los 5 grandes del buen humor, que son los que de alguna manera unos van a trabar a otros para tomar una decisión si en caso hubiera una situación de esta. Pero no nos olvidemos que, hablando de armas de destrucción masiva, los P5 dijeron de que en caso de que se produjera el uso de un arma nuclear, en este caso lo dijeron, ellos le dan libertad al Consejo de Seguridad para actuar. O sea, y al mismo tiempo obligándose a dar socorro a la víctima.
son dos obligaciones que los estados, los P5, se han auto-obligado a cumplir. Esto es lo que se llama garantía positiva de seguridad, frente a la garantía negativa de seguridad, que es que los estados se limitan a usar un arma nuclear cuando el Estado integra una zona libre de armas nucleares, como es el Tratado de Tlatelolco, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero derivar. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta? Todos recordamos también cuando Estados Unidos decidió que Irak tenía armas de destrucción masiva, ¿se acuerdan? Y estuvo allí por mucho tiempo y hubo muchas consecuencias, ¿no? Y Sí. lo hizo porque era Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hubo arma química, ¿no? Sí. Pero ahí Sí. creo Sí. que después dijeron que no, me parece. Después No, dijeron, hubo- desmintieron. porque no hubo arma nuclear, pero hubo arma química porque nuestro ex vicecanciller, Gustavo Slauriden, que hoy es el presidente de la convención de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, en su momento integró el grupo de inspectores y tuvo una actuación relámpago, o sea, se fue de traje de Cancillería a Nueva York, llegó en pocas horas, lo subieron a otro avión, llegó a la zona a inspeccionar en pocas horas. La jefa norteamericana de la inspección estaban todos equipados, entraron en un hangar oscuro, y ella le dijo a Gustavo, vos estás de traje, andate de acá. Cuando salió, se desmayó, entró en coma, y lo tuvieron que llevar a Alemania, estuvo una semana y pico en coma. Tenía el traje manchado en la parte de las botas, del zapato, con amarillo, con un color. Y aparentemente ese fue el producto que hasta el día de hoy tiene problemas gastrointestinales por ese tipo de infección que tuvo. O sea que algo hubo ahí. Perdón, Marcelo, ¿cuál sería el efecto, por ejemplo, del anthrax? El efecto como arma biológica. No sé, no soy en ese sentido experto, no tengo ni idea. Bien. Sí. Luis. Luis Condines quería preguntar algo. Pedro es el que quiere hablar. Sí, lo que pasa es que no se lo... cerrar la pantalla así nos vemos todos. Sí, ¿se podrá cerrar? Sí, a ver cómo hago, a ver cómo es esto. En la cruz ahí. ¿Ahí está? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Así vemos los que levantan la mano. Marcelo, Sí, un par de cosas. Sí. Nosotros acá le tenemos mucha confianza a nuestros científicos, en general. En general nosotros le tenemos confianza a nuestros científicos en general, o sea. Y ellos han manifestado que de acuerdo al estudio del ADN o del ARN del virus de las variantes que llegaron acá al Uruguay, ellos pueden deducir, de alguna manera, desconozco cómo, que ese virus no ha sido
manipulado, sino que es la evolución de algún virus animal. Entonces, las dudas que tú estás planteando, que son bastante frecuentes de encontrar por ahí, nos desconciertan un poco a aquellos que, como yo, creemos en nuestros científicos. ¿Hay evidencia en algún lado juntada de que realmente ha sido manipulación? ¿Hay otros casos parecidos? ¿O la Organización Mundial de la Salud no ha podido de ninguna manera entrar en Wuhan? Ok, vamos por parte. Hay varias denuncias hechas por distintos países y agencias de que esto ha sido manipulado, y hay otras, justamente dentro de Estados Unidos inclusive, que dicen que no ha sido manipulado. El Pentágono dicen que no ha sido manipulado. El Departamento de Estado, Pompeo, dijo que tiene pruebas de manipulación. Los 5 estados allegados a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, me falta uno ahí, ahora lo busco, lo tengo acá al lado mío. Canadá. Pero Canadá, las agencias de inteligencia han dicho que ha sido manipulado. Alemania, el servicio secreto alemán también dijo que ha sido manipulado. Pero no, a mí no me preocupa mucho que haya sido manipulado o no. Lo que me preocupa es que es una pandemia que causa un grave riesgo a la seguridad internacional, y que por lo tanto la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas tendría que estar actuando el Consejo de Seguridad y buscando la entrada en el laboratorio Wuhan, que dicen que entró el director de la Organización Mundial de la Salud al principio, en enero, pero después ahora quiere entrar y quiere mandar un equipo pedido por la Unión Europea, y no está consiguiendo el waiver, la posibilidad. De todos modos, sigue siendo Eugenio. Perdón. Muchas gracias por la exposición, muy buena. Uno siempre se pregunta, yo comparto los comentarios de Pedro, y uno se pregunta, si fue manipulado y hecho adrede, ¿cuál es el objetivo? No, manipulado adrede no, accidentalmente. Bueno, pero si uno está trabajando, voy un paso más atrás, si uno está trabajando con un virus que quiere modificar como arma biológica y se les escapó, ¿cuál sería el motivo para que esto pase? ¿O están haciendo una prueba? Porque, de hecho, si vamos a la letalidad del virus no es tan letal. Alguien me podrá decir, sí, quería facilitarle la vida a las cajas de jubilaciones y disminuir el porcentaje de gente mayor. Pero bueno, me parece demasiado elucubrado para pensar así, con lo cual tengo cierta resistencia a esos análisis de que hay una forma deliberada. ¿Quién estaría manipulando un virus para modificarlo, para que sea un arma biológica que no resulta después tan efectivo, y a su vez que sea tan inconsistente su trabajo, un laboratorio L4, que se le pueda escapar? Me resulta difícil de convencerme con esa teoría. Pero fuera de eso, que más allá del problema, el problema está arriba de la mesa. Si vino de un animal, si vino creado, el problema lo tenemos. En relación a la gente que intenta trabajar con armas biológicas para hacer daño, no veo que haya manera de que uno pueda evitar esto. No hay convención, no hay organismo internacional, no hay juez, no hay nada que lo pueda evitar. Lo único que puede evitar esto, y creo que ha sido lo que ha pasado hasta ahora, es que no son gobernables. La misma arma puede terminar siendo perjudicial para el que la fabricó.
Con lo cual, creo que la misma arma tiene su limitación de uso en su esencia. Porque no hay manera de que uno pueda controlar exactamente los países. Nosotros no sabemos lo que pasa dentro de cada país y de las sumas enormes de dinero que pueden estar invirtiendo en cosas de esas. Pero la naturaleza del arma es casi parecida a una naturaleza atómica. Hoy ya nadie puede estar jugando con eso porque sabe que a la vuelta no hay sobrevida para todo el mundo. En fin, eran comentarios. Yo agregaría ahí que este laboratorio UAM decían, también son todos comentarios que se hacen, de que Estados Unidos había de alguna manera invertido en una investigación sobre la cuestión del VHS, del SIDA, y que justamente en ese tipo de investigación habrían estado trabajando en UAM. Por otro lado, si se produjo accidentalmente, vuelvo a decir, hubiera sido muy útil tener una visita regular, anual, que pudiera evitar este tipo de riesgos, inspectores, etcétera, que le darían, primero, la prevención, daría posible ser prevenido, y después la información, contar con esa información en tiempo y forma, cosa que el mundo pueda reaccionar en tiempo y forma. Es lo que justamente se habla de que no se logró. Es lo que hablábamos hace un rato, de la soberanía de los países. Si el país dice, no quiero que me investiguen, no hay manera de obligarlo a que lo acepte. Bueno, pero allí corresponderán entonces una serie de medidas internacionales que el Estado se va a tener que hacer cargo, ¿no? ¿A China? ¿Quién le va a poner medidas a China y las va a hacer cumplir? Bueno, a ver, forma parte de la comunidad internacional. Se cree que es un actor responsable. Claro, sí, sí, no en eso estoy de acuerdo. Apelar a la responsabilidad de cada Estado, en eso estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí. O sea, tenemos que confiar en eso. Ahí también, ahora ahí estamos hablando de algo que me parece a mí muy interesante, que lo estoy justamente con el tema de que he sido embajador en Nicaragua, lo estoy estudiando mucho por el tema de los derechos humanos, que es cómo evoluciona el derecho, ¿no? Porque yo creo que hay un momento dado que la soberanía cede, y tiene que ceder, por evolución misma de la humanidad. O sea, hay ciertas cosas que tienen que ceder. Si el Estado sistemáticamente viola los derechos humanos de su propia población, y si el Estado está violando determinados principios éticos mundiales, tiene que ser sancionado, tiene que recibir el castigo correspondiente, independientemente de cómo se le haga. O sea, vamos a ver. Hasta ahora no ha funcionado esto de, tomemos por ejemplo el caso de Venezuela, tiene castigos internacionales, cosas, la población vive una miseria espantosa y el mundo no puede actuar ahí adentro. Claro, pero lo que ha funcionado justamente es el boicot internacional. Sí, el boicot funciona, pero claro, las cosas no cambian. Pero no, el tema es que sería muy difícil hacerle un boicot a toda la producción china. Eso sí sería mucho más difícil. Bueno, yo creo que esa es la guerra en este momento. La guerra pasa por ahí. Sí. La idea es que si fortalecemos el derecho internacional, pero para fortalecer el derecho internacional, hay que quitarle soberanía a los estados. Y la cuestión es que vemos que las grandes potencias no están dispuestas a ceder soberanía. Estados Unidos es el primero que dice, esto no me gusta, me retiro de allí, no les doy más dinero, no participo más, y ya esa organización sin Estados Unidos ya se siente más débil. Es muy difícil porque además esa soberanía que le sacamos a los estados, ¿en quién la depositamos?
en las Naciones Unidas, por ejemplo, con 5 países que tienen derecho a veto. Es decir, es muy difícil. Yo soy consciente de que el mundo solamente va a evolucionar y va a mejorar en la medida que el derecho internacional sea más fuerte. Pero no veo que todavía estamos pronto a ceder soberanía a los estados en entregarla, digamos, a una organización internacional que esté por encima de los estados y que tenga potestades para tomar decisiones y que tenga además mecanismos para obligar a los estados a aceptar estas decisiones. Creo que estamos bastante lejos, porque más allá de algún bloqueo comercial o de alguna sanción que, como decía Jorge, existen, que además en general los países después se integran a bloques, entonces un bloque los sanciona y no les compra y no les vende, pero tienen otro bloque al que sí le pueden vender y al que le pueden comprar. Entonces pierde eficacia también esa sanción que se puede hacer. Y las Naciones Unidas en este momento están en un proceso de recambio, diría yo. Sirvieron y funcionaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento actual ya no están funcionando, ya no son capaces de asegurar lo que aseguraron antes. Y un ejemplo es el nombramiento reciente de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que son países que también violan los derechos humanos. O sea que creo que en el futuro habrá que asistir a una nueva organización de los estados de una manera distinta que funcione, si es que la humanidad es capaz de hacerlo, ¿no? Linda. Hola, buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por su presentación, era muy informativo. Y tengo una consulta para usted y para el grupo. Si alguien sabe de... Bueno, hace unos años que fui a New York City, soy norteamericana, para visitar en parte a las Naciones Unidas, que me tenía re curiosa y era un gran sueño. Y escuché durante la gira de ahí que las Naciones Unidas se va a mudar a Beijing. ¿Alguien sabe algo de esto? Y si es verdad, ¿cuándo va a ocurrir? ¿O es puro chisme? Creo que la guía de turismo nos había dicho eso. ¿No? Imposible. Si no, se funda las Naciones Unidas porque van a haber cámaras por todos lados. O sea. No sé. No, ok. Entonces, bueno. Pero lo que sí es importante es que tanto para Beijing como para Washington se puedan competir en un terreno de intercambio de la ciudad, que no compitan en otros, ¿no? Terrenos. Pero hablando y retomando el tema de la igualdad de todos los estados, evidentemente es claro de que el mundo se maneja por poder. Lo que también es claro de que los países medios como los nuestros, más le vale tener multilateralismo que no tenerlo. Somos hijos del multilateralismo y espero que sigamos utilizando el multilateralismo porque es la única manera de sobrevivir como país medio. Totalmente de acuerdo. Entonces, todo lo que sea en detrimento de eso nos autoelimina. Bueno, gracias por la respuesta. Hay mucho para pensar ahí. Las elecciones en Estados Unidos son un factor importante para el multilateralismo. Trump ha hecho todo lo posible por disminuirlo. Si vuelve a ganar, va a seguir insistiendo en esa línea, ¿no? El resto del mundo no importa, lo único que importa es Estados Unidos. Pedro, ¿tenías algo? Sí, yo tengo una pregunta sobre la disertación, Marcelo, lo que estabas comentando. ¿Quiénes son, puedo imaginarme un poco, pero quiénes son los que se están oponiendo más férreamente a que la Comisión Supervisadora de las Armas Químicas se ocupe también de las armas biológicas? Hasta ahora no he escuchado voces divergentes. Yo lo escuché a esto de la Unión Europea, miembros de la Unión Europea que estarían, digamos, afín con esta posibilidad.
O sea, ¿existe la posibilidad de que se haga así en algún tiempo? Bueno, algunos como Italia impulsan, tienen pero ustedes saben que ellos después se alinean con Estados Unidos, y alinearse con Estados Unidos en esto es ir al no. Bien. Jaime Silverstein. Tiene el micrófono cerrado, Jaime. Jaime, tenés el micrófono cerrado. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora Sí, sí, perfecto. ahora sí. Ah, bueno. No, la que me lo instaló esto, mi señora, no, ya estaba con otros menesteres, ¿no? Ocupada, ¿no? Pero sí, evidentemente, el tema es demasiado complejo, ¿no? Pero sí, ahora se escucha bien, sí. Pero uno se da cuenta, como ocurre un poco en la vida diaria, ¿no? En cada uno de los países, que existe lamentablemente una justicia para el rico y otra justicia para el pobre, ¿no? Y después, en fin, eso quiere decir que los intereses económicos, sobre todo de los países que son miembros del Consejo de Seguridad, son mucho más poderosos que lo que uno podría aspirar como justicia y como derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que uno ve que en la práctica prevalece, ¿no? Porque como dije, que alguien dijo, ¿no? Que boicot contra los productos chinos no se puede hacer, ¿no? Pero sí se puede hacer un boicot contra un país como Venezuela, etcétera, ¿no? De manera que soluciones prácticas a esto a corto plazo yo lamentablemente no le veo, ¿no? Porque esto es un poco la esencia, ¿no? de lo que pasa en el mundo entero. No podemos evitar de que haya países más ricos y otros más pobres, ¿no? Y otros que están ahí en el medio, ¿no? Y por supuesto son los que imponen la regla de juego, ¿no? Claro, el tema que acá en las armas biológicas se da como la paradoja de que no existen países ricos y países pobres. Incluso un país muy pobre puede crear un arma biológica. Entonces no estamos en esa dualidad países ricos, países pobres, sino que la respuesta debe ser total. Ahora, yo tampoco creo de que vayan a alargar, o sea, a incrementar un arma biológica si ya no tienen el antídoto a esa arma. Porque si no, es como, ya lo dijeron, o sea, se vuelve contra el creador del arma. Por eso me parece que lo del COVID-19 habrá sido un accidente y habrá sido para comprobar un poco cómo se dan las comunicaciones a nivel mundial, cómo se dan las reacciones de cada país. Es un tipo prueba, un tipo escenario de prueba. Jamás creo que pudiera ser, digamos, dirigido. Habrá sido accidental, pero comprueba otras cosas. No sé si Marcelo tiene alguna otra cosa para agregar con respecto al COVID-19 en particular. No, yo no agregaría más nada. Lo que quiero reafirmar es que mi intención con traer al COVID en el marco de la Convención de las Armas Biológicas es decir, de que no tenemos aún un mecanismo de prevención y creo que la Convención puede ser útil a la Organización Mundial de la Salud, en conjunto trabajar a partir de aquí, cuando este tipo de situaciones aparezcan, cuando este tipo de situaciones se puedan prever mucho mejor, implementando, fortaleciendo esta organización que es con respecto a las armas biológicas, porque las dos trabajan sobre pandemias, sea intencional, sea accidental, sea natural. Claro. Sí, perfecto. ¿Cree usted que sería una de las armas más importantes para el futuro? ¿O ya son armas presentes? Como aniquilación, ¿no? Estamos hablando de aniquilación. No en este caso el COVID-19, que ya lo dijo Eugenio, que es muy poco letal.
A mí de lo que dijo, lo que me llamó más la atención fue que ya a través del análisis del genoma humano se puedan crear armas específicas para determinado ADN, para determinado grupo. Eso realmente me sorprendió. Graciela, ya lo vimos cuando vimos eugenesia, el tema aquel que nos llevó tiempo a entenderlo. Hay algo que los diferentes países han estado haciendo, y es tener la base pronta para el desarrollo de vacunas, para este tipo de virosis. Una de las dificultades que hubo en el pasado era que cuando se tenía pronta la vacuna, la pandemia había desaparecido y el dinero invertido se había perdido. Entonces, hubo un acuerdo, que eso es lo que está permitiendo ahora, disponer con cierta velocidad de vacunas para esta virosis. Y es tener prontas las distintas alternativas de bases que se usan, o sea, tener parte del camino adelantado para posibles pandemias. Y eso es lo que está permitiendo que en un año aproximadamente se pueda estar disponiendo de una vacuna. Es la única prevención que a nivel internacional los científicos o los laboratorios han estado haciendo para decir, bueno, tenemos el piso lo tenemos pronto para arrancar. Si no, el desarrollo de una vacuna lleva varios años más de lo que llevaría. Por eso se puede estar pensando que el año que viene podría estar una vacuna o más de una. Pero esa es como fórmula de prevención frente a futuras cosas. Cosa que Trump desarmó en Estados Unidos, porque Obama había preparado un grupo de científicos previendo este tipo de situaciones, y Trump, ¿qué hizo? Defenestró todo. Liquidó ese grupo. Pero bueno, otras cosas es difícil de tomar previsión. Pedro. Buenas tardes a todos. Beto. Antes que nada, escuchando todo, muchas gracias al embajador porque aclara muy clarita la exposición. Pero primero, los organismos internacionales no tienen una policía para ejecutar sus decisiones. Van todos por sesiones y reuniones. O sea, que el arma bacteriológica, cuando lo usan, no hablo, olvídense del COVID. El arma bacteriológica en combate, digamos, es instantánea. No hay tiempo para vacunar, masacra al que lo agarra y si lo extienden, arrasa con un pueblo entero. Personalmente creo que la única forma de que esto no se use o el que lo vaya a usar lo piense es que el palo que puede recibir su propio pueblo sea más grande del que él causa al otro. Porque no olvídense el del COVID, ¿no? Vamos a la chiquita, al famoso gas mostaza de la guerra, ¿no? Que digamos, y esto puede ser mucho más grande que el gas mostaza, ¿no? Le rocío un lugar y corríjanme si me estoy equivocando, acá hay médicos y gente que sabe más que yo, pero por la información que tengo, le rocío un lugar con un agente bacteriológico y no hay tiempo de nada, ni de vacuna, ni de nada. Lo único que tengo que saber es que el palo que voy a recibir yo es más grande que el palo que yo llevé. Si no, no tenemos solución. Pero por eso mismo, los Beto, organismos internacionales hasta ahora se van a emplear ese tipo de armas cuando ya se haya creado el antídoto. Si no, no tiene sentido. Bueno, pero estamos hablando de algo que está prohibido, ¿no? Claro, sí, bueno, ya vimos que lo prohibido depende de muchas cosas. Pero está la otra cosa que es la estabilidad estratégica. Uno utiliza un arma de destrucción masiva para recibir otra arma de destrucción masiva como devolución, ¿no? Pedro. Por otro lado, es el arma más barata que existe en una guerra, desde el punto de vista económico, frente a la destrucción que causa. Sí, eso sí.
Eso es cierto. Pedro. Hablando de armas prohibidas, yo creo que el Novichok debe ser una de las que está en la lista de armas prohibidas, y sin embargo... ¿Cuál, perdón? Novichok. Sin embargo, hay unos cuantos rusos disidentes que están cayendo por Europa enfermos o contaminados con Novichok. No, la pregunta es un poco más allá. ¿Cuál es su perspectiva de qué es lo que puede llegar a pasar en este terreno en particular entre las naciones del mundo en supuesta... cuánto pueden llegar a ponerse de acuerdo? La respuesta fácil o la respuesta que yo tengo es que lo mismo que con las demás necesidades o urgencias del mundo. Es decir, no, hace tiempo que se están tratando de resolver problemas a nivel mundial y por intereses particulares y por la falta de un derecho internacional adecuado no funciona. Pero de todas maneras, con pequeños pasos se va llegando, se acercan estas organizaciones a soluciones o por lo menos a mantener una situación de equilibrio mundial. ¿Cómo ve la perspectiva de que eso ocurra o no respecto de las armas químicas y biológicas? Perdón. Siguiendo la línea de lo que históricamente ha pasado con este tipo de convenciones, me refiero a la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Los que impulsan este tipo de arreglos internacionales son las potencias. O sea, hay que mirar cómo se colocan las potencias frente a esta nueva realidad, y a partir de ahí uno va a tener el panorama si esto va a tener impulso o no en el año 2021 en la convención, en la reunión de la Convención para la Revisión de las Armas Biológicas. Algo va a tener que pasar, va a haber seguramente sujetos, sobre estados y regiones que van a impulsar de alguna manera una solución o que tenga que ver con el fortalecimiento de la Convención y la interacción de la Convención con la Organización Mundial de la Salud. Eso va a ser sí o sí. Ahora hay que mirar, cuando esto se plantee en esa reunión, cómo reaccionan y qué cantidad de ganas y de voluntad política van a tener. Recordémonos que el que puso la mayor dificultad fue Estados Unidos. Hay que ver cómo cambia Estados Unidos con Biden, si cambia o sigue Trump, hay que ver cómo ellos se posicionan. Hay otras articulaciones que hay que mirar, estratégicas, ¿no? ¿Cuál es el papel de los países como el nuestro, o como los nuestros, el suyo y el nuestro, dentro de estas convenciones? Los nuestros siempre han apoyado un protocolo de verificación para la Convención de las Armas Biológicas, siempre, hasta último momento, y seguimos apoyándolo, y ustedes también. Nosotros somos un país medio, o sea, a nosotros que verifiquen nos hace bien, nos tranquiliza, nos da seguridad, nos crea estabilidad, y nos permite al mismo tiempo estar en un marco que nos hace accedemos a tecnología, acceso a información, a temas científicos, intercambio de información entre científicos, todo eso facilita esta convención. Tirarlo por la borda. Muy bien. De mi parte, muchas gracias. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, ya estamos cerrando el encuentro de hoy. Muchísimas gracias al embajador Marcelo. Ha sido excelente su exposición. Muchas gracias. A veces dentro de nuestro grupo nos vamos con más preguntas que respuestas, generalmente pasa, sobre todo las soluciones que pueden llegar a haber a este tipo de conflictos, digamos. Muchísimas gracias y esperemos que en otra oportunidad tengamos tal vez una opción un poquito más optimista de lo que puede llegar a ser para la humanidad.
Muchas gracias. Jorge, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y gracias, Gabriel, por haberme invitado. Les mando un abrazo y, bueno, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Pasen bien. Chao, chao. Pasarlo Buen bien. viernes. Buen fin de semana. Hasta el Gracias, viernes chao. para todos. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao.